Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en otro lunes de Añoranzas de Electricistas. Perdón por hace 8 días tuve que utilizar un video antiguo porque se me dificultó la grabación. Estábamos viendo estos estatutos y solo como un recuerdo, un repaso urgente para poderles decir que creo que lo dije al final de la otra, que el comité central era un comité pequeño, que las elecciones eran cada año, se trataba de renovar cada año, así diciembre del cada año al comité, y que en el comité central se valía la reelección, pero con una condición. Cada vez que un miembro pedía volver a competir en el cargo como reelecto, se le pedían más votos. Cada año, por ejemplo, en la primera reelección, por primera vez que llegaba al comité, mayoría simple, mayoría absoluta, la mitad más uno. En la segunda vez que quería repetir en el cargo, era la mayoría por terceras partes o más. La tercera reelección tenía que lograr 3/4 partes de los votos y se le valía una cuarta reelección con 4/5 partes. La comisión de trabajo podía reelegirse cuantas veces quisiera. Dice el artículo correspondiente. Comisión de trabajo, los miembros que integran la comisión de trabajo podrán ser consecutivamente reelectos en sus puestos por mayoría simple hasta por 4 veces. Cualquiera reelección por 4 veces, es decir, 4 años máximo. Y es importante recalcar eso porque no podemos decir que se evitó la reelección. Incluso en los primeros años, Ernesto Velasco, aunque ahí en esos casos de 1915, 16, 17, era elección no consecutiva. Luis Ochoa llegó a ser electo varias veces secretario general, Ernesto Velasco también, pero no consecutivamente. Y entonces se enfatiza que en estos estatutos de 1935 ya las asambleas no eran cada 8 días. Había ya dos asambleas ordinarias, dos nada más, tres, perdón, de informes julio y diciembre y electoral también cerca de diciembre. Esas eran las únicas tres asambleas ordinarias. Quiere decir que todos los asuntos cotidianos, diarios, en fin, eran tratados
como asambleas extraordinarias. Y había muchas, por supuesto, y eran constantes. En fin, resaltar estas cuestiones porque es importante. Y lo que hoy vamos a ver, si me permiten, este es 1935. Yo nunca conocí, aunque sabía que existían los estatutos de los años de la primera decena y la de segunda de los años 20. Yo llegué a conocer los estatutos hasta 1933. Permítanme tantito. Estos son los estatutos que conocí yo, de 1933. Se llamaban Estatutos Generales del Sindicato Mexicano de Electricistas, adherido a la Confederación Nacional de Electricistas y similares. Estos son los estatutos que yo conocí. Los copié y este es el índice de esos estatutos. Desagregado por temas, pues parecen muchas páginas, porque viene la misma ordenación que en general le conocemos a los estatutos, ¿no? Por obligaciones de cada miembro electo, por cómo se convocan a las elecciones, cómo hay que imprimir las cédulas de votación, en fin. No voy a leer completos estos estatutos, pero lo único que les quiero decir es que hubo unos estatutos en 1933 y 2 años después estos de 1935. Y pues consulten las dos añoranzas anteriores para que conozcan los de 1935, perdón. Tiene estos estatutos de 1933, 57 páginas. Y aunque aquí dice adherido a la Confederación Nacional de Electricistas, lo más curioso es que están hechos, no tiene fecha, por cierto, de qué parte del 33. Y lo más llamativo es que, habiendo tenido ya muchas secciones en territorio nacional, es seguramente estos estatutos hechos después de que se fracturó la Confederación Nacional de Electricistas y similares. Por tanto, ya no hay más de 30 divisiones. Y aquí queda claro en el estatuto. En 1925 se realizó el primer Congreso de la Confederación con más divisiones sindicales o secciones que aquí. Y para este año, 1933, ya solo quedan 9 divisiones. Artículo 1. Los trabajadores de las compañías, fíjense las que marcan, las que todos conocemos: Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, SADCB, y las subsidiarias
Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Mexicana Meridional de Fuerza, Fuerza del Suroeste de México, y Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, y que toda se constituye, le permite que se asocien sus trabajadores como sindicato industrial, conforme a la ley del trabajo vigente. Recordemos que apenas en 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo, es decir, apenas tienen 2 años de tener registro legal y se registró como sindicato industrial. 1931 había más divisiones sindicales en el SME. La agrupación tiene el nombre de Sindicato Mexicano de Electricistas, adherido a la Confederación Nacional de Electricistas y similares, integrado, y aquí queda claro, por 9 divisiones regionales, cuyos miembros componentes tienen el carácter de miembros activos. Obviamente yo he escrito algunos comentarios que podré enviarles a ustedes ya todos estos estatutos con los comentarios que escribí. Y aquí vamos a comentar otras cuestiones porque si leo todo nos tardamos más del tiempo que tenemos dedicado para la añoranza. Bueno, mis comentarios están en color morado y el articulado está en letras normales negras. Aquí vienen las divisiones que les digo. Fíjense, les voy a llamar la atención de lo que vamos a leer para que vean cómo cambian y por eso hay que tener atención siempre a lo que leemos. El Sindicato Mexicano, perdón, artículo 2, residencia social. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene por residencia social la Ciudad de México y su actual domicilio es la casa número 9 de la calle República de Colombia. Las residencias de las 9 divisiones regionales son: uno, División Distrito Federal en la casa número 9 de la calle República de Colombia, Ciudad de México. 2, División de Alameda en Alameda, Distrito de Tetecala, Estado de Morelos. 3, División de Cuernavaca en Cuernavaca, Estado de Morelos. 4, División de Cuando en Cuando, Distrito de Tula, Estado de Hidalgo. 5, fíjense lo que dice aquí, División de Necaxa, Nuevo Necaxa, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla. Huauchinango. Primera llamada de atención. Y sí, como se había inundado el pueblo de Necaxa para construir la presa, el nuevo poblado tenía que llamarse Nuevo Necaxa, pero pertenecía a Huauchinango. El llamado municipio de la localidad todavía no se había hecho. Aún no. No es Juan Galindo. Y estamos hablando de 1933. División El Oro, en El Oro, Distrito del Oro, en Estado de México. División de Pachuca, en Pachuca, Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo. División Tepuxtepec, en Tepuxtepec, Distrito de Marabatío, Estado de Michoacán. Y División Toluca, en Toluca, Distrito de Toluca, Estado de México. En este yo hice énfasis en que aquí estaba la división de Ixtapantongo. Es decir, Ixtapantongo van a ser
en 35, en 34 y 35, 1934, 1935. Y para 37 ya está desaparecido. Entonces, en estos de 1935 está la división de Ixtapantón, que como todos sabemos es Valle de Bravo. El lago de Valle de Bravo en realidad es una presa de la Compañía de Luz y hay que tenerlo presente. Entonces, ya solo son 9 divisiones, ya no son las treinta y tantas de la Confederación Nacional de Electricistas, aunque aquí dice que todavía sigue formando parte de la Confederación. Seguramente se tenía la perspectiva de volver a integrar el trabajo con las divisiones. También la vez pasada recordamos que el objeto del sindicato solo eran 3 fracciones. Y en el 35 también eran 3 fracciones, pero cambiaban literalmente el contenido. Socialista eran acá. Y acá miren, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene por objeto luchar porque haya equidad en las relaciones entre sus agremiados y las empresas a que pertenecen y velar porque sus efectivos, todos los derechos otorgados a los trabajadores por las leyes del trabajo y por el contrato colectivo que se halle en vigor. Es decir, que sean efectivos esos derechos. 2, fomentar el progreso moral, intelectual y físico de sus agremiados, así como procurar su constante mejoramiento económico, social. Y 3, establecer y mantener buenas relaciones con todas las agrupaciones similares del país y extranjeras, y trabajar por la unión y mejoramiento del obrero en general. Pues siempre hemos resaltado que cuando uno lee esto hay que tener en cuenta precisamente los conceptos, las palabras que están escritas, ¿no? El primero siempre se va a pelear por un mejor contrato colectivo, el que está vigente, mejorarlo. El segundo se nos olvida y lo leemos de corrido y hay que detenerse en cada concepto. Nuestro progreso moral o nuestro progreso intelectual y físico. 33 es el año que va a tener el campeonato, su primer campeonato el equipo de Necaxa. Un equipo de fútbol soccer organizado desde la gerencia, desde el director general, para que los trabajadores hicieran deporte y para que otros más acudieran a las canchas de fútbol para ver el deporte, es decir, el progreso físico. El intelectual desde siempre ha habido una buena biblioteca para los trabajadores. Y el moral era el respeto a los estatutos, al cual cumplir. Y el estatuto dice que hay que mejorar el bien colectivo antes que el bien personal. Y eso es lo que se cuida en estos 3 simples mandatos
del estatuto, tenerlos presentes siempre. Todavía no existe el otro, luchar por el socialismo, pero está. Hay que desarrollar en lo moral, en lo intelectual, en lo físico, en lo económico y en lo social. Y a veces leemos el renglón de corrido y se nos olvida, perdón, se nos olvida qué estamos haciendo en cada rubro específico. ¿Cuántos dejamos de hacer deporte? Se nos ha olvidado. ¿Cuántos protegemos a los compañeros y no nada más a nosotros? Este concepto integral del obrero, del trabajador, del obrero moralmente sano, intelectualmente trabajado, es importante, siempre hay que tenerlo presente. Cuando repasamos los estatutos, o si se quiere, ok, cuando vamos a la biblioteca y pedimos un libro prestado. Desde estos años, de los 30, la biblioteca tenía el préstamo de sus libros a domicilio. Entonces los obreros iban por el libro que les interesara de cultura general, de asuntos técnicos. Recuerdo que yo cuando llegué por la biblioteca, fines de los años 70, me llamó mucho la atención que había todavía muchos ejemplares rusos, porque estos años de los 30 se volcó la dirigencia sindical para ver los acontecimientos de la Unión Soviética. Todos los libros, perdón, no eran rusos, los libros eran de la Unión de Repúblicas Socialistas, de los llamados bolcheviques, pero había muchos libros técnicos sobre justo la electricidad. Y había novelas que en aquella época publicaba Editorial Progreso, porque Editorial Progreso, hecha en la URSS, en la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, tradujo, hizo muchas traducciones de obras de Carlos Marx, de Federico Engels. Y en la biblioteca del sindicato existen estos libros. No solo teníamos los periódicos diarios a disposición de los que llegáramos a la biblioteca, había una buena cantidad de libros sobre México, pero también llamaban la atención los libros en ruso. Yo nunca aprendí ruso, pero ahí estaban los libros en ruso y aunque era Unión Soviética, me temo que el idioma siempre fue ruso. Bueno, perdón. Varios países como Yugoslavia, como Ucrania, como Polonia, pertenecían, como se decía entonces, al bloque soviético. Pero ¿cómo mejorar el intelecto y la moral sino con lecturas constantes? Había, eso también les dije y me equivoqué, y dije que había mesas para podernos sentar y ahí pedir el libro y leer, que tenían la cuadratura y el error fue en decir para jugar en vez de ajedrez, dominó. El dominó no necesita ninguna serie de dibujos, ningún tablero ni nada. Se juega sin tablero y yo tuve la equivocación de decir que estaba en cada mesa dibujada el tablero del dominó. Mentira, me equivoqué.
es el tablero del ajedrez. Así como pedías un libro, pides la caja donde están las fichas para jugar ajedrez. Y ahí si eras valiente te ponías a jugar con compañeros jubilados y trabajadores que les gustaba jugar ajedrez y yo nunca les gané nada. 6 jugadas y jaque mate y me arrepentía de haberme atrevido a sentar con alguno de los compañeros. Pero ahí estaban las cosas para todos nosotros, para todos los trabajadores, para todos los jubilados y los que llegábamos de invitados. Y todo el mundo tenía disposición de los libros. Había, eso lo recuerdo muy bien, en ese carácter de prepararte intelectualmente, había 2 colecciones completas de la revista Lux en los años 80. Ahora no sé cuántas colecciones hayan porque hace rato que no he ido a la biblioteca, que espero que siga funcionando. Había también 2 o 3 colecciones completas de los contratos colectivos desde 1932 hasta los 80, que fue cuando la última vez que fui ahí. Entre la revista, y había algunos ejemplares, no sé si todos, de una revista muy buena que publicó Compañía de Luz en estos años 30 y que yo buscaba porque traía muy buenos reportajes. Entonces estaba la revista de la compañía, Electra, la revista Lux del ESME, libros soviéticos, libros mexicanos de cultura general y técnicos, y se podía uno cultivar la mente, efectivamente. Y por si te gustaba el jugar ajedrez, te prestaban las fichas para jugar ajedrez. Esos 3 puntos que están ahí se cumplían a cabalidad y surgieron ese conjunto de responder a la formación integral del obrero ahí. Y como les decía, hubo clubes de ciclismo, hubo uno muy famoso de alpinismo que se subía a las cordilleras o que había desde montañas o lugares excelentes para trepar y bajar escalando. En el estado de Hidalgo había un lugar que se llamaba Los Frailes, Los Conejos. Obviamente los dinamos de Contreras eran importantes para ir a hacer senderismo y Piedras Encimadas, rumbo a Necaxa, creo que estaba, ay, se me olvida, creo que a Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas. Por ahí estaba un lugar que se llamaba Piedras Encimadas. En fin, se cultivaba a la gente en el desarrollo físico e intelectual. Y ahora nos toca en esta época que atendamos esos asuntos. Bien, artículo 4. Representación de la dirección y su organización. La representación suprema del sindicato está constituida por la Asamblea General, lo cual es soberana en todas sus decisiones sin limitaciones más que su voluntad expresada en los estatutos. En el seno de esta Asamblea General
Serán discutidos y resueltos todos los problemas de cualquier carácter a que dé lugar el desarrollo del programa de acción del sindicato y que interesa a toda la corporación. Inciso 2 del apartado A. Para colaborar con la Asamblea General, los miembros adscriptos a las divisiones regionales, efectuarán asambleas locales en cuyo seno serán discutidos y resueltos todos los problemas de carácter local a que dé lugar el desarrollo del programa de acción que el sindicato haga para sus respectivas divisiones. En fin, insisto que están los comentarios y se los podré hacer llegar. 2, para representar legalmente al sindicato y para llevar a efecto las decisiones del mismo, se elegirán, y aquí vienen los incisos. 1, un comité ejecutivo. En fin, comité ejecutivo encargado de cumplir. 2, comisión de honor y justicia encargado de cuidar la moralidad y honradez gremial. 3, un representante por cada departamento de las compañías, las que formarán una comisión que se va a llamar, fíjense cómo se llamaba en 33, Comisión de Trabajo y Previsión Social, como la Secretaría del Trabajo. 4, cuando lo estimen conveniente, la Asamblea nombrará delegados investidos de facultades especiales. 5, los miembros adscritos a la división foránea elegirán a representantes que deberán integrar subcomités respectivos. Entonces se pueden nombrar delegados. Artículo 5 de la división y denominación de asambleas. Las asambleas quedan divididas en generales y locales consultivas. Asamblea general será aquella en la que estén representados o asistan personalmente la mayoría de los trabajadores del sindicato y a la que deberá convocar el comité ejecutivo, ya sea de motu propio o bien a solicitud de cualquiera de las divisiones. Es decir, a la asamblea llegará representantes como mayoría del sindicato a los que están afiliados. La asamblea local consultiva será aquella en la que estén representados o asistan personalmente la mayoría de los miembros que integran una división para tratar los asuntos interiores y aquellos acuerdos que obligarán a todos, a cada uno de los miembros que integran la división. Es decir, se tratan solo asuntos de la división, no del asuntos generales de todo el sindicato o de todas las divisiones. Y son obligatorias solamente para los que pertenecen
a esa división regional. Asambleas ordinarias o extraordinarias. La Asamblea General, la Asamblea, perdón, ordinaria, general o consultiva será aquella que se celebren periódicamente en día y fecha y hora que previamente señalen las asambleas respectivas. Tratándose de asambleas generales, estas deberán verificarse, fíjense, aquí viene el asunto, 2 veces por año. En 33 solo había 2 asambleas ordinarias, en la primera quincena de julio y la primera quincena de diciembre. En 33 solo 2. En 35 va a haber 3. Se va a crear la asamblea electoral previa a la de informes. 2. La asamblea extraordinaria general local o consultiva será aquella con la que se trate con toda amplitud y oportunidad, convocada por el comité ejecutivo, perdón, si se tratare de asamblea general o local de la visión del Distrito Federal, o de los subcomités cuando se trata de una asamblea consultiva en las divisiones foráneas, cuando éstas tengan asuntos que a juicio merezcan ser discutidos y resueltos con urgencia con su grupo considerable de agremiados, por mayoría más uno. Asamblea secreta, toda asamblea con excepción de las indicadas antes y cuando la discusión de algún asunto lo requiera, podrá erigirse en cualquier momento como asamblea secreta, aunque no se haya anunciado previamente con ese carácter. Tomada la decisión, se procederá a identificar a los miembros del sindicato que estén presentes en ella y no permitiendo la presencia en el salón de personas extrañas. Podrá haber asamblea legislativa, electoral y de gran jurado. Para que las asambleas tengan carácter legal, se requiere, para que una asamblea general tenga carácter legal y sus acuerdos validez, que si es extraordinaria sea convocada oportunamente por el comité, por medio de una circular girada a los miembros de las divisiones que deberán indicarse los asuntos, que ya sea ordinaria o extraordinaria, está integrada por 2 representantes debidamente acreditados por los miembros de cada división. Oigan, 2 miembros. Es decir, pueden llegar 2 de Necaxa, 2 de Lechería, 2 de Tepustepec y así. Los representantes electos tienen que hacerlo según el artículo 9. Según la cantidad de miembros de cada división, el representante tiene esos votos. Es decir, un representante que llega a la asamblea ordinaria puede representar a la mitad de los miembros de Necaxa y el otro a la otra mitad. Y si el representante es propietario y suplente, el propietario es el que tiene la totalidad de votos de la división que representa. Todo mundo tiene libertad de voz y voto. Los votos de los miembros activos de la agrupación que voten individualmente serán descostados. Oigan esto, tú puedes llegar a la asamblea
y votar en contra de tu representante y decir, mi voto va en contra, quítenlo de las votaciones que se hicieron aquí. Si llega un grupo de amigos, de compañeros que van a votar en contra, esos votos se le quitan al representante. Se debe de llevar un acta de la Asamblea General donde se escriban los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Y, y deberá ser el acta firmada por todos y cada uno de los representantes de las divisiones y dada a conocer a la mayor propiedad por medio de circulares a toda la organización de los miembros. Es decir, 11 divisiones, 22 representantes. Porque se dice que cada división llevaría un par de representantes. Requisitos para que una asamblea local sea constituida. Si no se dificultan contar los votos para que sea legal y bueno, estos van a ser los requisitos. Que sea convocada oportunamente por el comité. Que esté integrada como mínimo por 2/3 de los miembros del comité central o de los subcomités ejecutivos. Si la asamblea es ordinaria, debe ser aprobada por el 51% de los miembros o por los miembros de la división del comité o sus representantes de departamento en caso de ser extraordinaria, pero en ese sucedido 75% de los miembros representados. Que se tenga dentro del reglamento libertad de voz y voto para todos los miembros activos. Que sea levantado un acta en la que se haga constar todos los asuntos que en ella se traten, así como los acuerdos. Quinto, cuando se trate de una asamblea local de la división del Distrito Federal, en lo que se debe conocer y resolver asuntos propuestos por una división foránea, se cumplirá con los requisitos de las fracciones uno, 3 y 4 anteriores y debe estar integrada por un número de representantes cuya votación represente una cantidad mayor al 50% de los miembros. Para una asamblea legislativa con carácter legal, sus acuerdos se requieren, uno que fuera convocada con objeto de modificar estos estatutos y que se llenen todos los requisitos. Si fuere convocada con objeto de formar o modificar reglamentos, entonces se tienen que cumplir con los requisitos de las señalados anteriormente para que para una asamblea electoral tenga carácter legal y validez se requiere. Cuando se trata de elegir al compañero que debe fungir como presidente de la comisión de escrutinio, se deberá
Perdón, dice los requisitos del inciso A, fracción 1 al 4. Si fuere convocada, entonces debe cumplir con los impuestos de los requisitos del artículo inciso B, fracción 1 y 4. Cuando se trata de elegir a los representantes de los miembros adscritos a divisiones, se tiene que integrar una asamblea general. La local deberá tener el quórum impuesto y cumplir con los requisitos de este estatuto. Cuando sea convocada la asamblea general para las elecciones de los miembros que deberán integrar su comité, se debe cumplir con lo prescripto en el artículo sexto. Cuando se trata de elegir un miembro que deba cubrir una vacante en su comité, se debe cubrir lo señalado en el artículo sexto. Cuando se trate de conocer, juzgar o imponer sanciones disciplinarias relacionadas con alguna acusación presentada en cualquier miembro o miembros de esta agrupación, no incluidas en las fracciones anteriores, la Asamblea, si ésta local, debe cumplir con condiciones impuestas por el inciso B de este artículo. Además, será requisito la asistencia de dos miembros como mínimo de comisiones de amor y justicia o de dos o debidamente representados y autorizados y de los defensores. Permítanme, de las obligaciones y facultades. Todos tienen derecho a asistir y todos tienen derecho de voz y voto y pueden quitar, restar sus votos cuando difieran del acuerdo que lleva el representante. La Asamblea General puede modificar los estatutos. Las asambleas tienen derecho a resolver dentro de sus facultades todos los casos no previstos en estos estatutos. Las asambleas respectivas tienen obligación y derecho a cumplir con el artículo 6 e integrar el comité y los subcomités ejecutivos. Pueden elegir a la comisión de escrutinio. Pueden elegir a los miembros titulares que formarán la Comisión Autónoma de Justicia, cumpliendo con lo artículo sexto. Pueden elegir a los representantes de las divisiones.
La asamblea no puede negarse, a menos que se especifique, a admitir a algún compañero a aceptar las renuncias que fueron presentadas. Las asambleas respectivas, cumpliendo con el artículo 6, tienen la obligación y derecho a remover a sus cargos cuando sea conveniente. Las asambleas respectivas, cumpliendo con el artículo 6 y sus fracciones, tienen derecho a conocer y discutir cualquier acusación hecha contra algún compañero e imponerle sanciones y disciplinas. Tienen la obligación de aceptar las renuncias que les fueren propuestas por presidentes y representados por los compañeros que las desempeñan. Las asambleas respectivas podrán autorizar al comité ejecutivo para que haga las erogaciones extraordinarias que estime convenientes. La Asamblea General está facultada en todo tiempo para aumentar o disminuir la cantidad que por concepto de cuotas haya sido fijada o bien por decisión. Podrá decretar alguna cuando fuera necesario con el carácter de extraordinaria. De la Constitución y tiempo que durará en funciones, permítame, se me movió. Bueno, artículo 8. El Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas estará integrado por los secretarios general del Interior, del Exterior, de Trabajo, tesorero de actas y de instrucción. 7 miembros. Los subcomités que como delegaciones locales del comité del sindicato podrán nombrar los miembros adscritos a cada división, quedando integrados por un personal, óiganlo bien, un personal semejante al del comité ejecutivo de la agrupación, pero reduciendo su número de secretarios al necesario para su eficaz funcionamiento. Recuerden, muchos subcomités nunca fueron completos, tal y como en el Distrito Federal. Todos tenían que trabajar, eso recuérdenlo muy bien. Y a veces el único que tenía un día, máximo dos, de estar con 2 días de descanso o días liberados para ir a tratar asuntos en la división, era el secretario general. Los demás tenían un día o unas horas, es decir, tenían un día y siempre después del turno iban a trabajar al local sindical. Yo conocí esa forma de rotación en Necaxa. En los años 80 llegué a ir a la división de Necaxa. Me hice muy amigo
del secretario de actas y en ese tiempo Sampaio era el subsecretario general y me llevé mejor con Adán, el secretario de actas, que con Sampaio. Fue mucho mejor mi relación con ellos. En fin, y por supuesto, cada uno, el que más tiempo estaba en la oficina era Sampaio, pero prefería buscar al secretario de actas. Esta forma de estatuto lo viví en carne propia por la manera con que no todos los miembros del comité estaban todos los días, o peor, todas las tardes, no estaban, porque estaban en su jornada de trabajo. El tiempo máximo que dura en el desempeño de su cargo los miembros del comité o de los comités será de un año. Para la mejor administración del sindicato pueden tener auxiliares. Trabajo y previsión social, un representante por departamento. Había también una comisión de organización, una de propaganda y prensa, la comisión de Hacienda y la comisión mixta. Las cuatro últimas comisiones integradas por miembros que elegía el comité ejecutivo, es decir, las comisiones de organización que ayudaban en Secretaría del Interior, la de propaganda y prensa que ayudaba en educación, la de Hacienda para cuidar los gastos y la mixta para asuntos en general. Sus miembros, según este estatuto, no eran electos, tenían unas comisiones de apoyo. Los comités podrían nombrar algunos miembros como comisiones auxiliares que estimen necesarias. Si el comité central, perdón, el comité ejecutivo general era pequeño, en las divisiones los comités eran aún más pequeños y los comisionados también no eran integrados en la misma forma que en la capital de la República. El tiempo máximo que dure en el desempeño de su cargo cualquier miembro de que formen la comisión de trabajo durarán 2 años. Y como ya vimos, el comité ejecutivo duraba un año, solo un año. Comisión de trabajo, su gestión era de 2 años. La Comisión de Honor y Justicia estaba integrada por 3 miembros de carácter titular y 2 colaboradores que tenían el carácter, perdón, de defensores. El tiempo que dure el desempeño de su cargo de cualquier miembro de la Comisión de Honor y Justicia son de 2 años, de nueva cuenta más que el Comité Ejecutivo General. Es decir, en general la estructura duraba 2 años, excepto el comité, que solo duraba un año electo.
Dentro de la primera quincena de octubre, el secretario del Interior, por medio de una circular, pondrá en conocimiento de los agremiados que desde el día 1 de noviembre hasta el día 15 queda abierto el periodo para registrar planillas, es decir, se eligen planillas en noviembre, en los primeros 15 días de noviembre. Para registrar la planilla tienen que firmar por lo menos 100 miembros activos del sindicato. Cuando existan ya planillas, deben registrarse después del 15 de noviembre hasta el 19 a las 8 de la noche. Ningún miembro que integre el comité o subcomités ejecutivos podrá ser reelecto para ocupar el mismo puesto. Que no serán válidos los votos que se expiden a favor de los miembros que no figuren en planillas, que los miembros adscritos a divisiones deben nombrar oportunamente sus representantes, que la comisión de escrutinio deberá integrarse, además del presidente, con dos vocales, electos por los mismos representantes que fungirán como auxiliares, que el secretario del Interior entregará mediante recibo en diciembre en sobre cerrado la convocatoria que indique el lugar y fecha que deben efectuarse las elecciones. O sea, los representantes para cada uno de los miembros activos del sindicato. La convocatoria, una copia de las planillas registradas, la lista de los miembros, permítanme, la lista de los miembros que forman la comisión de escrutinio y la cédula de votación con nombres en blanco para que cada uno de los cargos del comité a elegir, es decir, los votantes, los trabajadores reciben sus cédulas de votación, perdón. El interesado, es decir, el obrero, llenará y firmará legiblemente con su nombre completo la cédula de votación y la puede presentar personalmente en la casilla de votación o por conducto de su representante de la comisión de escrutinio para que registre. Fíjense, se entrega el voto y es el representante que va y registra el voto por quien votaron. No es el votante. El representante tiene la lista de votos y las lleva a la comisión de escrutinio. Es muy llamativo este caso. Son los representantes, perdón, los que van a marcar los votos en la áfora.
Y ya que se llenan los requisitos aquí estipulados, se marca el voto. Cuando termine el plazo del depósito de votos, se da principio a la asamblea electoral y se recuentan todos los votos. El presidente de la asamblea hará declaración solemne dando a conocer los resultados de los candidatos triunfantes. En caso de empate, tres de los secretarios electos decidirán quién se queda con el cargo. Los nombramientos de los miembros titulares de la Comisión de Honor y Justicia serán tres compañeros que resulten agraciados con el mayor número de votos en proporción, sucesiva y después de que hayan sido cubiertos todos los puestos del nuevo comité. Los que van a ser defensores de la Comisión de Honor y Justicia deberán colaborar eventualmente con esa comisión y serán electos por el compañero acusado. En fin, como pueden ver, lo más extraordinario de estos estatutos de 33, que primero, aunque dice confederación, ya no existe la Confederación de Organizaciones Nacionales, la Confederación Nacional de Electricistas y similares. La votación no la hacen, no la hacíamos cada uno de nosotros acercándonos a la urna. El representante entregaba en el sobre con la información y a él se le daba el voto por el que se había decidido. Las divisiones y la comisión de trabajo, que en ese tiempo era Comisión de Trabajo y Previsión Social, tenía un tiempo de duración su gestión sindical de 2 años. 2 años en la Comisión de Trabajo y el Comité Central solo un año. Y la propaganda, la campaña electoral era del 15 de noviembre hasta antes de la Asamblea Electoral. En realidad, libremente 20 días, no más de campaña electoral, no más de campaña electoral. Un comité pequeño y una campaña electoral brevísima. Así es que vaya que hay cambios en los estatutos. Vaya que tendríamos que reflexionar. Que tendríamos que reflexionar en estas características y revisar en la actualidad qué más nos ha beneficiado. Mantener la votación creciente, o sea, quieres reelegirte, tienes que tener más votos cada ocasión que quieres reelegirte. Darle más fuerza a la Comisión de Trabajo, pero no excesiva. 3 reelecciones y cambiar la Comisión de Trabajo. Es tan interesante estos estatutos del 33 y del 35 para volverse a revisar y ver, incluso reconocer el recorrido de 1915 a los 20, cómo fue la organización y los estatutos del Mexicano de Electricistas. Bueno, perdón,
Se me acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.